cristianismos. Y los cristianismos fueron Claro, por fusionándose supuesto. hasta tomar la forma moderna y que hoy tampoco hay un cristianismo. Hoy hay, ¿cuánto es? 30.000 denominaciones de cristianismo, Claro, 30.000. exactamente. El emperador que se hizo cristiano tampoco es muy exacto. Lo que él hizo. Bien. ¿Qué es lo que dice este judío llamado Jacob? Y no solo es él, sino que también hablaron de Antonio Piñeiro, ¿ok? Una figura de la cual vamos a estar hablando aquí en el canal y que mucho daño le está haciendo al cristianismo. Y es que el cristianismo, como dice, no es cristianismo, sino cristianismos como si se tratara de muchos. El propio apóstol Pablo dijo no que haya muchos evangelios, ¿ok? Es decir, no hay muchos cristianismos. Hay un solo cristianismo, por supuesto, siendo atacado desde el propio siglo I. Es cierto que sin Pablo no hubiese cristianismo. ¿Es esto cierto? No, esto no es cierto. Y quiero que tú tomes nota de todos estos argumentos que te voy a dar. No voy a ser extenso porque son muchas teorías de la conspiración. Tendría que hacer yo un video por cada una de estas teorías de la conspiración para ir realmente a profundidad en todos los temas. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo es una figura importante dentro del cristianismo. Pero vemos que cuando el apóstol Pablo llega al cristianismo, ya el cristianismo tenía tremenda fuerza, a punto que el apóstol Pablo veía a los cristianos como un gran enemigo del judaísmo. Si el cristianismo solamente fueran 3 o 4, entonces no tendría sentido todo lo que hizo el apóstol Pablo contra el cristianismo. Tomemos en cuenta que en el tiempo de Pablo había muchísimas sectas dentro del propio judaísmo que no estaban de acuerdo a la creencia o al fundamentalismo fariseo. Pero esto no hacía que Pablo saliese contra ellos, ni tampoco hacía que el Sanedrín de Jerusalén diera cartas al apóstol Pablo para ir inclusive a otras regiones, a Damasco, para ir inclusive a perseguir allí a los cristianos. Por lo tanto, el cristianismo tenía una enorme fuerza antes de llegar el apóstol Pablo. ¿Qué es la diferencia que hace el apóstol Pablo? Bueno, cualquiera que haya leído el Nuevo Testamento con toda honestidad va a ver que la influencia del apóstol Pablo no es como tal en el cristianismo judío, sino más bien es el cristianismo gentil. Pablo es el gran conquistador del cristianismo gentil, pero Pablo no es el fundador del cristianismo. Hubiese habido cristianismo sin Pablo, con toda seguridad. De hecho, no solo el apóstol Pablo predicó en las regiones gentiles, los demás apóstoles en su mayoría también lo hicieron. Vemos, por ejemplo, el propio apóstol Juan escribiéndole las 7 cartas a las iglesias de Asia Menor. Sí, a las mismas iglesias, inclusive otras, de las cuales se escribió también el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió a Éfeso. También Juan escribió a Éfeso. Vemos también, ¿verdad?, en el libro de los Gálatas, cómo Pablo, el propio apóstol Pablo, narra la contienda que tuvo con el apóstol Pedro en Antioquía de Siria. Es decir, otra región también de la Siria gentil. El apóstol Pablo tenía, vamos a decir que contendientes o ministros que hacían de alguna forma sombra, digámoslo de esta forma, pues a la influencia que él tenía, que si bien era grande, no era la única. Había otra gran influencia y era la influencia de los cristianos judíos. Los cristianos judíos en el tiempo de Pablo eran una fuerza tan fuerte que el propio apóstol Pablo se dedica carta tras carta a hacerle frente a la influencia del cristianismo judío.
le hace frente en la carta de los romanos, le hace frente en la carta de los Gálatas también. Entonces, decir que el apóstol Pablo es el fundador del cristianismo, eso es una gran farsa. Ahora, también inventarse que Constantino es el inventor del cristianismo sería una farsa aún mayor todavía. Porque si el cristianismo no fuese una religión popular en la época de Constantino, Constantino jamás hubiese pretendido adoptar al cristianismo como la religión del imperio. Si lo que tú quieres es organizar y unir a tu imperio, sería completamente descabellado pensar que tú vas a elegir una religión que es completamente impopular o que no es muy popular. ¿Cómo vas a ir contra la mayoría? Nadie que quiera la unidad va contra la mayoría. Todo el que quiera unidad va contra la minoría o a favor al menos de la mayoría. Si habían otras religiones, ¿por qué el emperador de Roma elige el cristianismo? Si la mayor parte del imperio romano hubiese entendido que el cristianismo era una religión casi inexistente, porque según, o que ni siquiera existía, porque según ellos, Constantino fue el que la fundó, ¿cómo Constantino iba a elegir esa religión inexistente para controlar a todo el imperio? Eso es literalmente risible. Vamos a pasar a otro punto de vista, otra también teoría de la conspiración que hay en contra del Jesús que tú y yo amamos y al cual tenemos que predicar. Y por eso, por favor, prepárate, quédate hasta el final para que las escuches todas. Te vas a tener que enfrentar a todos estos argumentos y es bueno que tú tengas al menos una base con que poder contrarrestarlos. Ok. El otro argumento, y es que hay una diferencia entre el Jesús judío y el evangelio del apóstol Pablo, que es el evangelio que creemos nosotros, la iglesia cristiana. Es decir, que hay una dicotomía entre lo que nosotros leemos que fue la vida de Jesús y luego lo que el apóstol Pablo también enseña y los demás apóstoles. Hay una dicotomía entre ellos y lo que en verdad el propio Señor Jesucristo enseñó. Eso es completamente risible. ¿Por qué razón? Porque en la misma época que estaban predicando los apóstoles, aún vivían muchísimas personas que habían estado cara a cara con el Señor Jesús. Conocían sus enseñanzas. El apóstol Pablo da testimonio que el Señor Jesús resucitado se le apareció a más de 500 hermanos. Más de 500 hermanos. Sabemos que él tenía muchísimos discípulos, porque a esos más de 500 hermanos se sobreentienden que eran hermanos antes de la resurrección de él, porque él se les aparece como confirmación del cumplimiento de las enseñanzas que él había dado. Por lo tanto, sin lugar a dudas, Jesús no tenía 40 o 50 seguidores. Jesús tenía cientos de seguidores. Es muy probable que estos más de 500 hermanos fueran, digámosle de esta forma, su grupo ministerial de élite. Es decir, fuesen los más confiables dentro de los muchísimos cientos de seguidores que él tenía en toda Judea. Así que las enseñanzas de Jesús no estaban en el aire simplemente. El propio Lucas, cuando escribe su evangelio, dice que muchos habían tratado de poner en orden las cosas que eran ciertísimas. Así que la única versión o las únicas versiones que existía de la vida de Jesús en el siglo I no eran los 4 evangelios canónicos.
era conocido por todos los hechos de Jesucristo. Ahora, podía Lucas haber escrito, y ya no solo hablo de Lucas, sino de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Podían ellos haber escrito evangelios que no tuviesen peso en lo que era toda la tradición cristiana? Sería imposible. Si yo escribiese ahora un libro sobre el cristianismo que estuviera completamente en contra o que hubiese una dicotomía enormemente grande entre lo que siempre ha enseñado la tradición cristiana o lo que enseñan las propias escrituras y mi libro, con toda seguridad ese libro no hubiese sido aceptado, no sería aceptado. ¿Por qué fueron aceptados los 4 evangelios? Bueno, no cabe duda de que un gran número de testigos que todavía vivían o que conocían de primera mano o de segunda mano las enseñanzas de Cristo, dieron firmezas que todas esas cosas así habían ocurrido. Así que no hay una dicotomía entre el Jesús histórico que vivió y lo que nos enseñan los evangelios. Hay una cuarta teoría de la conspiración y es la llamada la Biblia dorada o la Biblia turca. Una Biblia que según algunos conspiranoicos anticristianos tiene 2000 años. Una Biblia que desmiente, según ellos, todo lo que nos dicen los evangelios acerca de Cristo. Una Biblia que habla tiene como figura principal o el que cuenta la historia a un personaje llamado Bernabé, que se piensa que es el Bernabé que aparece en la escritura al lado siempre del apóstol Pablo. Lo curioso es que este Bernabé creía al apóstol Pablo un traidor. Y no solo eso, sino creía que literalmente Jesús decía que no era el Mesías, sino que el Mesías vendría después, en este caso, Mahoma. Esto prueba, sabiendo, ¿verdad?, que Mahoma surgió muchísimo tiempo después. No es imposible pensar que una Biblia de hace 2000 años va a hablar de Mahoma si Mahoma surgió muchos siglos después. Por lo tanto, no cabe dudas de que es una simple falsificación escrita por los musulmanes hace muchos siglos antes y que esa Biblia de ninguna forma tiene 2000 años. Por otra parte, esa Biblia cuenta la historia de Jesús exactamente como la creen los musulmanes. Jesús era un simple hombre, era un profeta y en realidad él nunca murió en la cruz del Calvario. Bueno, eso lo toman muchos como una prueba en contra de lo que los evangelios narran acerca de Jesucristo. ¿Cómo podría ser una prueba una Biblia que ni siquiera tuvo repercusión en la historia del cristianismo? Nadie tomó esa Biblia como referencia, no le hicieron copias. ¿Cómo vas a comparar eso con los miles de manuscritos que existen de los evangelios? Eso es literalmente risible, ¿verdad? Dice Félix, Jaco solo es un politiquero. Claro, así mismo. Otra teoría de la conspiración que existe sobre Jesús es que, y esto también está muy puesto de moda ahora por el mundo árabe, que en este caso por el Islam, y es que Jesús en realidad no murió en la cruz del Calvario, sino que simplemente fue atado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y así que no fue crucificado en la cruz del Calvario. Y eso va completamente contrario no solo a lo que dicen los evangelios, sino también a lo que profetiza el Antiguo Testamento. Por otro lado están los famosos rollos del Mar Muerto. Ojo con esto, porque cuando se habla de los rollos del Mar Muerto, hay que comprender que esos rollos del Mar Muerto no fueron muchos encontrados por arqueólogos, sino que fueron encontrados por beduinos, es decir, pastores de oveja, que luego vendieron muchos de esos manuscritos en el mercado negro. Así que una gran falsificación de manuscritos.
Bueno, en alguno de esos manuscritos se narra a Jesús simplemente como un hombre mujeriego y supuestamente teniendo muchísimos hijos. Sabemos que esto va completamente contrario a lo que dicen los evangelios y que no hay rastro de nada de esto en el cristianismo con evidencia sustentable. Por lo tanto, es increíble que algunos estudiosos inclusive den atención a estos supuestos rollos del Mar Muerto que hablan de un Jesús mujeriego y simplemente un hombre completamente mundano. Escuchen esto. Porque ahora, en estos tiempos donde la marihuana se ha hecho tan y tan famosa, claro, la marihuana ahora ha pasado también a ser una especie de teoría de la conspiración contra el cristianismo. Según han encontrado supuestamente en excavaciones, que los primeros cristianos usaban, inclusive también judíos en el judaísmo, usaban marihuana para entrar en una especie de éxtasis y poder ver cuestiones espirituales. No faltará alguno que diga que los apóstoles en Hechos capítulo 2 no estaban borrachos, sino drogados. Ahora, no solo tenemos el ataque, o no solo Jesús tiene el ataque de todas estas teorías de la conspiración, algunas locas, carentes de toda verdad, y otras que son una mezcla entre la verdad y la mentira. Sino que te voy a hablar de un Jesús que sí conoces tú muy bien, pero que no es el que la Biblia narra. Y es el Jesús que presenta el catolicismo romano. Un Jesús que en realidad no tiene nada que ver con el Jesús que está descrito en los evangelios. El Jesús que está descrito en los evangelios es un Jesús completamente personal. Un Jesús que iba a la vida de los creyentes, que se sentaba a comer con un ladrón llamado Zaqueo, que iba y conversaba con la samaritana. Pero ahora el Jesús que presenta el catolicismo es un Jesús completamente lejano, es un Jesús que hay que ir a través de su madre o a través de una tercera persona, en este caso los santos o la iglesia o algún jerarca religioso. Literalmente ese no es el Jesús que describe las Escrituras. El Jesús que describe las Escrituras es un Jesús completamente personal, no solo cuando estaba vivo, sino también después de resucitado. Vemos que fue, ¿verdad?, a ver a Ananías. Vemos que también fue a ver al apóstol Pablo. Era un Jesús que seguía relacionándose directamente con los apóstoles. Enviaba ángeles de él. Y hay que notar algo. En la cultura judía, cuando Dios enviaba un ángel, era como si Dios mismo estuviese yendo. Estos tipos de mensajeros angelicales que están en la Escritura, no los puedes comparar con la visión ya griega de lo que es un ángel o de lo que es un mensajero. Cuando nosotros enviamos un mensajero, enviamos a otra persona dando un mensaje de nosotros. Cuando Dios enviaba un mensajero, hay que entender que enviaba a alguien para decir su palabra. Por lo tanto, era Dios mismo el que estaba yendo en esa persona que en ese momento lo estaba representando. Era como si fuera un embajador. El propio apóstol Pablo por eso nos llama embajadores a nosotros. Así que el Nuevo Testamento sigue haciendo ver a Jesús como un Dios personal, un Dios que tiene una relación personal con su pueblo, un Dios que intercede por nosotros, que está al lado del Padre intercediendo por nosotros. Y ese el Jesús que presenta el catolicismo romano. No, ese no es el Jesús que presenta el catolicismo romano. Y por supuesto, en la última era que estamos viviendo, es decir, en la era del ateísmo, bueno, la mayor de las locuras es que simplemente Jesús jamás existió. Voy a leer algunas de las
de los argumentos que tienen en contra de Jesucristo. Por ejemplo, le leo algunos. Un escritor hebreo justo de Tiberíades compuso una historia hebrea desde Moisés hasta finales del año 50 y no cita siquiera el nombre de Jesucristo. ¿Por qué razón este argumento es completamente risible? Porque Jesús era una figura que no estaba acorde con lo que el judaísmo de su tiempo imperante, hablamos de fariseos y saduceos, tenían por judaísmo. Jesús, de hecho, venía a romper todo el esquema jerárquico. Él era el rey de los judíos. Ya no eran más los fariseos. Ya a ellos se le había quitado la heredad y se la había dado a otros. En este caso, la iglesia. Ojo, no los gentiles. La iglesia, porque la iglesia no es ni judía ni gentil. Porque yo no creo tampoco en la teología de la sustitución, que es lo que creen muchos grupos dentro del cristianismo evangélico, desgraciadamente, donde Israel es echado a un lado y la iglesia viene a ser como el Israel espiritual. Eso es una mentira del diablo. La iglesia no somos los gentiles o no son los gentiles. La iglesia son judíos y son gentiles, ¿verdad? Entonces, no cabe dudas de que este historiador hebreo no tenía por qué razón incluir a una persona que era completamente rebelde a su sistema en sus escritos históricos. Plutarco nació 50 años después de Jesucristo. Historiador eminente y concienzudo, no pudo haber ignorado de conocerla la existencia de Cristo y sus proezas. Séneca no dice una palabra de Cristo, aunque hablando de los cristianos no los distingue de los hebreos. Es decir, noten que Séneca habla de los cristianos, pero no habla de Cristo. Es claro, es claro. Para Séneca, lo importante era aquel grupo de sediciosos que ponían en peligro la antigua religión pagana, no el propio Cristo como tal. Pongamos un ejemplo nosotros los cristianos con el catolicismo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos como un peligro para la doctrina del evangelio? Constantino, que fundó el catolicismo, la iglesia constantiniana, que después se le llamó católica, o los católicos como tal. Sin lugar a dudas, los católicos. Ya Constantino, eso fue hace muchísimo tiempo. Entonces, los romanos no tenían a Jesús por peligroso. Los romanos tenían a los seguidores de Jesús por peligroso. Pudiéramos refutar cada uno de los argumentos que ponen uno tras otro, los he estado leyendo y literalmente son risibles, pero desgraciadamente muchas personas están cayendo en esta trampa. Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo, iglesia, debemos no solo de vivir un cristianismo hacia adentro. La apologética es lo más importante en este tiempo, que inclusive todas las cosas restantes que puede hacer la iglesia, a no ser la evangelización. Cualquier actividad eclesiástica, y cuando hablo de las cosas que hablo de la iglesia, no me estoy refiriendo a la búsqueda de Dios, ni me estoy refiriendo a la adoración a Dios. Hablo de las actividades eclesiásticas. Yo creo que la evangelización y la defensa de la fe son las cosas más importantes que un cristiano en esta época tiene que hacer. Porque en esta época el cristianismo y su figura central, Jesucristo, está siendo atacado desde todos los ámbitos y desde todos los lados, desde todos los sectores, religiosos y no religiosos. ¿Cómo es posible que todavía cristianos crean que la apologética no es importante, que simplemente es una manera son meras discusiones que no llevan hacia ningún lugar? Bueno, ¿qué sería del cristianismo si el propio apóstol Pablo no hubiese defendido la fe cristiana en sus propias cartas?
¿Qué hubiese sido el cristianismo si el apóstol Pablo no hubiese reprendido al propio apóstol Pedro ahí en Gálatas 2:11? ¿Qué hubiese sido el cristianismo si el apóstol Pablo no hubiese reprendido duramente a los Gálatas en el capítulo 5 a partir del verso 1? ¿Qué hubiese pasado, verdad, si no los hubiese arrepentido? Por ejemplo, ahí en el capítulo 1 del mismo libro de los Gálatas, donde dice en el 8 y el 9 que cualquiera que enseñara otro evangelio diferente al que ellos habían anunciado, el cual debía de ser considerado anatema. ¿Qué fuese el cristianismo si el propio Jesús no hubiese enfrentado a los fariseos y a los saduceos en su época? ¿Qué hubiese sido el cristianismo si Jesús hubiese acomodado al sistema que había en aquel tiempo y simplemente hubiese predicado las buenas nuevas de salvación, pero no haciendo ver que aquel sistema que existía estaba podrido, era infructuoso, era ineficaz y estaba contra Dios? Algunas veces escucho o leo, por favor, opiniones, comentarios en mis videos que me doy cuenta que es de cristianos que jamás han leído la Biblia. ¿Se imaginan que me han preguntado, muéstrame, o me han exigido, muéstrame dónde Jesús o los apóstoles debatieron o hicieron apologética? Yo en realidad no pierdo el tiempo comentando o respondiendo a esos comentarios, porque me doy cuenta que sería hablar, no sé, de medicina con alguien que no conociera nada de medicina. Porque el que hace ese tipo de preguntas es porque jamás ha leído la Escritura. Jesús dedicó sus 3 años de ministerio o alrededor de 3 años de ministerio a 3 cosas fundamentales. 3 cosas fundamentales. Número 1, enseñar su doctrina. Es decir, en el término evangelístico, pero sobre todo y de manera especial pedagógico. Enseñar a los apóstoles y a sus seguidores cuáles son sus enseñanzas. Número 1. Número 2, pues realizar milagros. El que vea a un Jesús, como lo ven desgraciadamente algunas denominaciones cristianas, un Jesús teólogo con un sombrero de graduado universitario, no está viendo al Jesús de la Biblia. Eso es otro ataque contra el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia era, Jesús completamente carismático. Se podía decir que era 100% pentecostal Jesucristo. O al menos absolutamente continuista. Los milagros fueron la segunda cosa que más él hizo. Sean milagros de sanación, sean milagros de echar fuera demonios, diferentes tipos de milagros. Pero realizar obras sobrenaturales fue el segundo menester que realizó más el Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino también los apóstoles. Pero la tercera cosa que más él practicó fue debatir. Jesús se pasó los 3 años del ministerio debatiendo contra fariseos, debatiendo contra saduceos y, ojo, algunas veces debatió contra sus mismos apóstoles. Debatió numerosos temas teológicos, legales. Debatió sobre el infierno, debatió sobre la resurrección de los muertos, debatió sobre el matrimonio, debatió, pues por supuesto, sobre la ley, sobre el Shabbat, sobre la jerarquía religiosa, sobre las profecías. Bueno, se pasó su vida literalmente discutiendo. No solo él. Cuando vamos al libro de los Hechos,
lo que más hizo el apóstol Pablo fue discutir con los judíos. Podías buscar ¿cuántos textos? Bueno, literalmente innumerables de textos. Por ejemplo, Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Hechos 17:17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos impiadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Discutía con ellos, es decir, debatía. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Discutía. Hechos 18:19. Y llegó a Éfeso, lo dejó ahí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Nota que esto no es tan solo una predicación, esto son discusiones teológicas. Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó de los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Entonces es importante defender al Jesús de la Biblia. Es importante defender la doctrina. Es importante discutir. Sí, es importante discutir. No solo es importante, es un mandato de Dios a tu vida. Y tú no